Bueno, ya que puntualmente son las 9, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la anatomía de tórax, ¿sí? Para que podamos entender un poquitito lo que es la radiografía lateral de tórax. La clase pasada comenzamos con radiografía PA y AP de tórax y hoy vamos a ver la parte lateral para así en la próxima clase entrar ya en las patologías, que es lo que tenemos que aprender también porque vamos a tratar pacientes eh, respiratorios. Bueno, esta es una imagen en donde ustedes pueden observar los pulmones en realidad, y en este caso, si ustedes observan perfectamente, pueden observar que aquí se encuentra el corazón. Como ustedes pueden ver, el corazón está en el mediastino y este es el espacio del mediastino, ¿sí? Pongo esta imagen para que ustedes simplemente se ubiquen en espacio de cómo está suspendido nuestro pulmón en la caja torácica. Y cuando nosotros vamos a ver una radiografía de tórax lateral, lo que vamos a ver es este sector, ¿sí? Este sector. Y se van a dar cuenta a medida que vaya desvaneciendo las estructuras, qué es y qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver y por qué se ve así en la radiografía de tórax, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Es volver a poner la parte circulatoria, y quiero que entiendan bien una cosa. Cuando nosotros observamos la radiografía de tórax lateral, vamos a ver una imagen de la silueta cardíaca también. Preferentemente se elige sacarla del lado izquierdo, porque del lado izquierdo puedo observar estructuras que se encuentran dentro del mediastino. Entonces, esta es la imagen por excelencia que nosotros vamos a ver. Tengan en cuenta que el corazón está en este sector, ¿sí? Y arriba, si ustedes se fijan en esta imagen roja, esta es la porción de la aorta ascendente, y un poco más arriba se encuentra el callado aórtico. ¿Se acuerdan que nosotros observamos el callado aórtico en la radiografía de tórax como el botón aórtico? ¿Sí? También podemos observar el trayecto de la tráquea. Y también, ¿sí? Voy a disminuir un poquitito la imagen para poder observar aquí abajo, y lo voy a señalar ahí. Sí, esa es la vena cava inferior que también se puede observar en, en la radiografía de tórax AP o PA, y vamos a ver que se puede observar en la radiografía de tórax lateral. Entonces, esto es simplemente para que ustedes tengan idea de cómo vamos a ir observando nuestro tórax cuando lo pongamos en posición lateral, que es muy importante porque también podemos observar estructuras. ¿Por qué es importante realizar la placa de tórax de forma lateral? Lo que se busca, lo que se busca primero es imágenes anómalas, ¿sí? Imágenes anómalas. ¿A qué se debe o a qué se refiere cuando hablamos de imágenes anómalas? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender las estructuras naturales y normales que se encuentran en la cavidad torácica. Por ejemplo, la silueta cardíaca, en este caso el corazón, el callado aórtico, la tráquea, la vena cava, los espacios retroesternales y retrocárdicos, que después lo vamos a observar, no se preocupen, vamos a mostrar todo eso en la radiografía de tórax lateral. Y algo muy importante, en el 90% de los casos, una radiografía de tórax de forma lateral se realiza para el estudio del hileo pulmonar, ¿sí?
¿Se acuerdan del ilio pulmonar? El ilio pulmonar, ¿sí? Era la unión o era el lugar donde venían en el pulmón derecho el bronquio, la arteria y la vena. Y en el pulmón izquierdo venía la arteria, la vena y el bronquio, ¿sí? Había una mnemotecnia para eso en anatomía. La radiografía de tórax lateral es 90% exclusiva para estudiar ese lugar, que es el lugar del ilio pulmonar. Y lo vamos a observar perfectamente. Vamos a sacar la parte de circulación. Voy a ocultar el lóbulo pulmonar, ¿sí? Perdón, el pulmón izquierdo. Y quiero que se fijen en algo. Estas ramitas que son los bronquios más pequeños que van a terminar luego en los alveolos. Voy a girar, ¿sí? Y este lugar, lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean mejor. Este lugar es el asiento del ilio pulmonar. Por eso es importante conocer la radiografía de tórax lateral, porque lo que yo quiero estudiar es eso que está ahí, que se llama ilio pulmonar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Voy a volver a mostrar, ahí va a aparecer el pulmón del lado izquierdo, lo voy a girar para que ustedes se fijen, voy a ocultar, ¿sí? Y allá en el fondo voy a ver el parénquima, perdón, el ilio pulmonar izquierdo, ¿sí? Eso es, o esa estructura, ese lugar anatómico es lo que generalmente se investiga cuando se realiza radiografía de tórax lateral. Y me van a decir por qué. Porque acuérdense ustedes que en el intercambio gaseoso, en el único lugar donde una arteria lleva sangre desoxigenada y una vena trae sangre oxigenada es en este lugar. Cuando la sangre que sale del ventrículo derecho va por la arteria pulmonar a los pulmones, ¿sí? Voy a volver a mostrar, a los pulmones, lleva sangre desoxigenada, o sea, no tiene oxígeno. Cuando la sangre se oxigena aquí en el pulmón, ¿sí? Y sale por la vena pulmonar y va a la aurícula izquierda, es sangre oxigenada. Ese es el único lugar donde se invierte el orden del trayecto de la sangre. Por eso es importante estudiar la radiografía de tórax lateral para conocer cómo están estas estructuras, tanto el ilio pulmonar como el trayecto de la tráquea y las demás estructuras que nosotros observamos aquí. Por ejemplo, aquí en este sector más o menos va a estar la silueta cardíaca. Aquí más o menos va a estar el corazón. Lo voy a bajar un poco más porque parece que no se ve. Ahí creo que se ve mejor. ¿Ven? En esta zona. Por detrás, ¿sí? Voy a ocultar. Bueno, primero voy a poner esto y después voy a ocultar. Y por detrás, si ustedes se dan cuenta, aquí está el callado aórtico. ¿Sí? Lo voy a girar. Acá está el callado aórtico y eso es lo que yo puedo ver, ¿sí? Ahí. Entonces, esas son las estructuras que yo quiero observar. Entonces, esto es un pequeño repaso anatómico. Vamos a volver aquí, no se preocupen si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ¿sí? Para que ustedes puedan observarlo perfectamente. ¿Sí? Esto es la entrada del bronquio. Acuérdense que la tráquea se divide en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, dando un poco repaso de lo que nosotros vimos en la clase anterior, estas son las diferentes radiografías que nosotros podemos encontrar. Cuando el haz de luz entra por la parte posterior del tórax, se llama posterior-anterior. Cuando penetra por la parte anterior, se llama anteroposterior. Sí, existen otras, por ejemplo, en la parte de internados, ¿sí?
Este libro yo les puedo pasar, no hay ningún problema, es un libro bastante básico. No sé si ya les pasé este libro o si les pasé un artículo simplemente, me van a hacer acordar después. Pasarle este libro donde es muy práctico, es muy sencillo entender, tiene un vocabulario muy sencillo para que se pueda comprender las diferentes posiciones para realizar los estudios radiográficos. Esto es un paciente que está acostado, ¿sí? En sentado largo en la cama, que se puede realizar la placa de tórax también. Aquí está la posición en la radiografía de tórax lateral. Si ustedes se fijan, esto lo está haciendo del lado derecho, ¿sí? También, como yo les dije anteriormente, es del lado izquierdo lo que se prioriza, pero es lo que es simplemente el dibujito para mostrar. Y esta es la otra forma de tomar la placa, ¿sí? El paciente en decúbito supino. Decúbito supino, aquí está el haz de luz y penetra por la parte anteroposterior. ¿En qué tipo de paciente se realiza esta técnica? En los pacientes que están internados en UTI, por ejemplo. Entonces, estas son las diferentes variantes que podemos nosotros encontrar y por eso es que tenemos que entender las diferentes posiciones y las radiografías de tórax PA y AP. Muy bien, creo que hasta ahí estamos perfectos. ¿Sí? Esta es el chasis donde se encuentra la placa radiográfica, que es la que va a tomar la foto, la va a tomar la forma del tórax para poder nosotros después revelarla y observarla. Como ven, es un libro que tiene diferentes estudios de diagnóstico por imágenes, que les va a servir para todo, no solamente les va a servir para esta clase ni para este curso, sí, durante su estadía como alumnos también va a servir, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a la radiografía de tórax lateral. Bueno, sí, vamos a poner esta para dar un repaso, ¿sí? Para dar un repaso nomás de lo que nosotros vimos en la clase anterior, vimos que la placa radiográfica de tórax tiene que tener 4 puntos cardinales, perdón, 4 puntos cardinales que nosotros tenemos que ubicar para poder observar la placa. Primero el callado aórtico, que se encuentra aquí, ¿sí? Luego tenemos la silueta cardíaca, ¿sí? Está un poco agrandada. Tenemos el ángulo costofrénico derecho, tenemos el ángulo costofrénico izquierdo, ¿sí? Tenemos la cámara gástrica. Las otras estructuras que podíamos observar, los ángulos cardiofrénicos, derecho e izquierdo, derecho, izquierdo, ¿sí? Las costillas, no teníamos que observar las escápulas dentro del campo pulmonar, ¿sí? Dentro del campo pulmonar. Y esas son otras estructuras. El trayecto de la tráquea, ¿sí? También la tráquea se divide en un bronquio derecho, en un bronquio izquierdo. Son estructuras que nosotros podemos ir observando y practicando en una placa radiográfica de tórax postero-anterior, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar la radiografía de tórax lateral. Parece un poco complicado, ¿sí? Pero en realidad no lo es. Es bastante sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que buscar cuando observamos una placa radiográfica de tórax lateral es encontrar esto que está aquí. Esta imagen correspondería a la silueta cardíaca. A la silueta cardíaca. ¿Dónde está la silueta cardíaca? Vamos a nuestro dibujito, ¿sí? Vamos a nuestro dibujito, vamos a poner ahí, ahí está nuestro corazón. Eso es, ahí está. Se observa perfectamente, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en la placa radiográfica de tórax? ¿Sí? En la placa de esta silueta cardíaca. Muy bien. Cuando nosotros encontramos la silueta cardíaca, lo primero que yo debo mirar es este borde.
Este es el borde anterior, ¿sí? Borde anterior. ¿Por qué? Esto que está acá con las dos letras ET significa esternón. Este es el esternón. Este es el espacio retroesternal, ¿sí? El esternón es radio opaco y el espacio retroesternal es radio lúcido, ¿sí? Y este borde corresponde al ventrículo derecho. Este borde que ustedes ven acá. Este borde. Esto me indica que yo estoy viendo el ventrículo derecho en esta imagen. Luego, otra cosa que yo tengo que buscar en la parte ya posterior, ¿sí? La parte posterior de la silueta cardíaca es este borde. Este borde que está aquí, que es el borde póstero superior de la silueta cardíaca. ¿Sí? El borde póstero superior, que va a corresponder a la aurícula izquierda. Aquí, borde póstero superior. Entonces yo sé que acá está la aurícula izquierda. El otro borde que yo voy a buscar es este pequeño borde que está aquí, ¿sí? Que es el borde póstero inferior que va a corresponder al ventrículo izquierdo, ¿sí? El borde anterior, ¿sí? O antero superior, si quieren llamarlo, no hay ningún problema también, correspondería al ventrículo derecho y el borde póstero inferior correspondería al ventrículo izquierdo y el borde póstero inferior correspondería a la aurícula izquierda. Y me van a decir, ¿y la aurícula derecha, profesor? Bueno, les explico. Si nosotros observamos este borde que está aquí, voy a sacar las venas y las arterias para que ustedes lo vean. El problema es que tengo que borrar todas las arterias y todas las venas, ¿sí? Voy a sacar el pulmón. Muy bien, ahí se ve mejor. Sí, este borde que está aquí es el ventrículo derecho, ¿ven? ¿Sí? Este borde que está aquí es el ventrículo izquierdo. Y este borde que está aquí es la aurícula izquierda. Y la aurícula derecha, respondiendo a la pregunta que ya me van a hacer seguramente, está aquí. Miren, aquí está la aurícula derecha. Es imposible que los rayos X proyecten la imagen de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque si yo observo, todas estas estructuras van a atravesar los rayos X y mi aurícula derecha está detrás de todo esto. Entonces es imposible que proyecte una imagen que yo pueda observarla. Entonces, la aurícula derecha no se va a observar ¿en qué perfil? En la radiografía de tórax lateral. Muy bien. Creo que estamos bien. Creo que con ese repaso es suficiente. ¿Verdad? Este programa es muy bueno, de anatomía, para ir repasando un poquitito todo lo que vemos. Vamos a iniciar siempre así con unos pequeños repasos para que ustedes lo vean y lo entiendan perfectamente. Muy bien, volvamos a nuestra placa radiográfica de tórax lateral. Borde anterior, ventrículo derecho, borde posterior inferior, ventrículo izquierdo, borde antero posterior, postero superior, aurícula izquierda. ¿Sí? Esto es entonces la silueta cardíaca. Inmediatamente, por arriba, vamos a observar la T, ¿sí? Que es el trayecto de la tráquea, que es esto que nosotros observamos aquí. Cuando yo pongo lateral, ¿sí? Es esto. Voy a desvanecer simplemente para verlo bien. Es esto que es lo que yo estoy observando. Esta imagen que es la tráquea, allá en el fondo, es lo que yo estoy observando aquí en mi placa radiográfica de tórax lateral. Inmediatamente por detrás, ¿sí? Inmediatamente por detrás, ¿sí? Me estoy quedando sin tiempo. Volvemos después. Si es que se traba o se apaga, volvemos después. No hay ningún problema. Lo hacemos en dos tandas, ¿sí? Si lo vemos aquí, inmediatamente posterior a la tráquea, aquí está el callado aórtico. Lo vamos a observar. Y ahora vamos a poner el corazón, ¿sí?
Y allá en el fondo se observa el callado aórtico. ¿Sí? Voy a ocultar. Acá está. En rojo. Lo voy a pintar para que ustedes lo vean. Ahí está. Este es el arco aórtico, el callado aórtico, que es en la radiografía de tórax lateral esto que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí. ¿Sí? Luego yo puedo observar el bronquio superior derecho. Es la entrada del bronquio superior derecho. En la placa radiográfica se ve así, pero en mi maqueta de anatomía, lo que voy a ver es esto. Esto que está acá. ¿Sí? El bronquio derecho. ¿Sí? El bronquio derecho. Lo voy a poner ahí. Ahí está. Esto es lo que yo estoy observando cuando veo una placa radiográfica de tórax lateral. Lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, seguimos. Luego ponemos otra vez nuestra placa. Inmediatamente acá está el agujerito que es muy pequeño. Obvio que es muy pequeño. Acuérdense que no van a ver un agujero enorme, sino el tamaño del bronquio no es más que de 1 centímetro de diámetro. 1,2 centímetros de diámetro. No lo vamos a ver enorme tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Inmediatamente por debajo del bronquio superior derecho existe el bronquio superior izquierdo. Vamos a nuestra imagen otra vez y aquí está nuestro bronquio superior izquierdo. En realidad, si ustedes se dan cuenta, lo que yo veo es esto y por debajo veo esto. En realidad ya es la división del bronquio superior izquierdo. ¿Sí? Perdón, del bronquio izquierdo. Del bronquio principal izquierdo. Es esto lo que yo ya veo. Esta ramita que se divide acá. Esto. Pero corresponde todavía a lo que es el bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy observando aquí. Acá abajito. ¿Sí? Otra cosa que yo puedo observar en la placa radiográfica de tórax lateral es esta imagen que ustedes ven aquí. Parece un caminito, un caminito oscuro aquí. Es una imagen radiolúcida. ¿Ven? Esta imagen radiolúcida va a terminar en la aurícula derecha. ¿Ven cómo termina? ¿Sí? Y se pierde en el borde póstero superior de la silueta cardíaca. Se pierde. ¿Por qué se pierde? Simplemente por esto les voy a mostrar. ¿Sí? Este es nuestro corazoncito, ahí está nuestro tórax, ahí está nuestro pulmón y ahí está, la vena cava inferior. Esta imagen, voy a volver a pasar, esta imagen que está aquí corresponde a la vena cava inferior que va a terminar en la aurícula derecha. ¿Sí? En la aurícula derecha. Entonces, son esas estructuras. Imagínense la información que yo puedo sacar, ¿sí? Que yo puedo observar de una radiografía de tórax lateral había sido, ¿sí? Porque yo siempre miro y digo, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es aquello? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, evidentemente, se puede observar varias estructuras también. Por eso es importante la radiografía de tórax lateral, para observar esas estructuras y especialmente observar el hilio pulmonar. ¿Sí? Para observar el hilio pulmonar, que es lo que nosotros queremos observar y ver y estudiar en sí. Entonces, espero que con esta imagen, ¿sí? Anatómica entiendan más o menos qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo estoy observando, para que ustedes entiendan y sepan leer simplemente una placa radiográfica de tórax. Repito, no es fácil la primera, la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que vean. Va a ser fácil allá por la observación número 1000 más o menos que ustedes vean de una radiografía de tórax lateral. Es entrenar el ojo, no, pero tenemos que
observar y ver que hay estructuras que se pueden observar. Sí, otras estructuras menos importantes, como ya les dije, es el esternón. Ya podemos ver acá los cuerpos vertebrales dorsales y podemos observar también algo muy interesante, que son estos agujeros. ¿Cómo se llaman estos agujeros? Agujeros intervertebrales. Los agujeros intervertebrales, ¿sí? Que son los llamados agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción son los lugares por donde emergen las raíces nerviosas raquídeas. ¿Sí? También podemos observar, ¿sí?, el cuerpo de la vértebra y podemos observar los pedículos de las vértebras. ¿Qué podemos observar también? Si nosotros nos fijamos aquí, podemos observar costillas, ¿sí? Las costillas, por ejemplo, la radiografía de tórax laterales son muy útiles para las fracturas costales. Cuando hay roturas de las costillas, se pueden observar las costillas y se pueden observar fracturas costales, ¿sí? También puedo observar esto que está acá en forma de cúpula, que ustedes bien ya saben que es la cúpula diafragmática o lo que corresponde al diafragma. ¿Sí? Esta imagen que ustedes ven aquí, como es del lado izquierdo, y vamos a volver, vamos a desvanecer, vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a sacar el corazón y vamos a bajarlo un poquitito más para que ustedes entiendan esa imagen que yo les había mostrado. Se acuerdan que acá está ¿sí?, el estómago, que está ahí, ¿sí? El peritoneo, vamos a ocultar el peritoneo y acá está. ¿Quién está aquí? El estómago, ¿ven? El estómago. Perfectamente se ve el estómago, ¿sí? Ahí está marcado el estómago y es simplemente esto que yo estoy observando aquí. Entonces, siempre nos sirve un poco es bueno observar un repaso de la anatomía para observar la radiografía de tórax. Otra cosa que ya les dije, que es el espacio retroesternal, y este espacio que no vemos aquí entre la columna vertebral y el corazón es el espacio retrocárdico. Bueno, espero que hayan entendido la clase, espero que les haya servido la forma en que realizamos la clase. Este libro les puedo enviar a ustedes por correo, no hay ningún problema, ¿sí? Para que ustedes lo tengan, lo vean, ¿sí? Lo analicen, lo estudien. Es un libro muy interesante, ¿sí? Y lo mejor que todo, lo que tiene este libro es que tiene, miren, preguntas donde ustedes pueden ir practicando lo que están leyendo y lo que están estudiando. Pueden ir practicando ya para ver en qué posición están, qué es lo que entienden, qué es lo que no entienden, qué es lo que tienen que volver a leer, qué es lo que pueden preguntar, qué es lo que pueden ver, qué es lo que no pueden ver, qué es lo que es importante ver y observar, qué es lo que no es importante. Entonces, sinceramente es un buen material. Bueno, nos queda poco tiempo. Las preguntas y las consultas vamos a llevarlo al foro. Como les dije anteriormente, es mejor hacerlo en el foro para dejar evidencia de nuestras clases y de nuestro intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, que tengan un buen día. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y ya les voy a enviar la tarea también y todos estos recursos bibliográficos que ustedes pueden tener en su computadora.